Buenas noches, queridos hermanos, amigos, familia. Aquí una vez más intentando compartir pensamientos, sentimientos concerniente al estudio que toca en esta semana. El Ven Sígueme, tenemos que ver de Éxodo 14 a Éxodo 18. Y a la verdad estamos subiendo un poquito tarde el video porque, bueno, siempre hay algunos percances en el día a día. De hecho, hoy para poder grabar este video hemos tenido que dejar de lado una actividad de historia familiar en mi barrio. Entonces ahí los hermanos, tenía que grabar hoy, si no, no lo hacía. La semana ha sido un poquito compleja porque aún así igual nos ha sido difícil poder coordinar los tiempos para poder grabar. Entonces a veces también asuntos personales, trabajo, ensayos, han sido motivos por el cual nos hemos retrasado mucho con la grabación. Pero no quiero demorar mucho porque hoy sé que es repetitivo, ¿no? Todas las veces digo, está emocionante, hay mucho por transmitir, mucho por enseñar. Y no es mentira, sino que cuando uno estudia, lo lee, voy estudiando toda la semana, entonces digo, mira, qué interesante. Y al final tengo tanto para poder compartir y el tiempo se hace corto, ¿no? Pero dicho eso, quiero empezar. Habíamos quedado la semana pasada de que ya las 10 plagas, murió el primogénito. Faraón dijo, váyanse, ya no quiero nada más con ustedes. Entonces, igual como los soldados egipcios iban de casa en casa de los hebreos a decirles de que deben ya salir de Egipto y se van, ahí es otro momento donde el cual los egipcios iban dando oro, plata a los hebreos para que se vayan, ¿no? Ellos salen, como había dicho ya en el video pasado, ellos salen y Éxodo 13 termina diciendo, cuando el faraón dejó salir al pueblo israelita, Dios no los llevó por el camino que va al país de los filisteos, que era el más directo, pues pensó que los israelitas querrían pelear cuando tuvieran que hacerlo, y preferían regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto que lleva al Mar Rojo. Los israelitas salieron de Egipto formados como un ejército. Moisés llevó consigo los restos de José, pues José había dicho que los hijos de Israel le prometieran José había hecho que los hijos de Israel le prometieran hacerlo así. Les había dicho, en verdad Dios vendrá a ayudarlos, y cuando eso suceda, ustedes deben llevar mis restos de aquí. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, donde comienza el desierto de día. El Señor los acompañaba en una columna de nube para señalarles el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarlos. Así pudieron viajar día y noche. La columna de nube siempre iba delante de ellos durante el día y la columna de fuego durante la noche. Entonces termina así el Éxodo 13, imagínense, el pueblo sale como un campamento militar, pero quiero que comprendan ya, o sea, en los asuntos de Dios siempre todo es como muy organizado, nada es improvisado, nada es al azar. Iban como campamentos, o sea, salió el pueblo organizados, en cada uno con su familia, con la tribu que le correspondía, ¿no? Las 12 tribus ahí de Israel, ¿no? Entonces iban, y lo bonito, ¿no? O sea, el Señor dice que iba en una nube de día y una llama de fuego, una columna de fuego en la noche. Eso evidentemente, hermanos, cuando vemos ya la bondad, cuando ya vemos los milagros en nuestra vida, cuando ya nos empezamos a sentir su presencia, cuando estamos ya de poder dar el gran paso, quiero llevarla a esta analogía. Cuando un amigo
que ha sido enseñado por los misioneros y está sintiendo confirmaciones que Dios quiere que haga convenios con él, evidentemente esa nube está ahí y también la columna de fuego, porque esa nube en el día dice que iba despejando todo peligro. Si tal vez había algunos animales salvajes, estamos hablando de que iban por el desierto, ¿no? Se habían serpientes, entonces esa nube iba evidentemente despojando todo peligro. Cualquier situación de dificultad que pudieran comprometer un poco al pueblo, esa nube iba despejando, iba allanando, iba haciendo que el camino sea más sencillo, más fácil, iba dándoles la guía, ¿no? Y la columna de fuego, evidentemente, lo que quiero que se comprenda es de que cuando un amigo, insisto nuevamente con esta analogía, decide seguir lo que los misioneros le van a enseñar, empieza a sentir esa luz, ¿no? Su entendimiento, su corazón, sus sentimientos, su deseo de querer servir al Señor, ¿no? Se hace más como, dice, oye, me gusta esto, qué bonito se siente, ¿no? Y ese es el poder que solamente puede venir de Dios. Quiero entrar a Éxodo 14, aquí esto es muy interesante. Faraón había quedado ya sin ganado, su economía malísimo, sin granos, sin comida, había muerto su hijo primogénito, o sea, estaba ya mal. Esto evidentemente, como vuelvo a decir, el pueblo era esclavo, habían estado 230 años en esclavitud. Entonces, como hemos leído, Éxodo 13 termina diciendo de que Dios no los llevó por el camino directo, sino que hizo que a lo mejor rodeara un poco. Y aquí viene lo interesante. Éxodo 14 comienza diciendo, el Señor se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas que regresen y acampen frente a Pinharit, entre Migdol y el mar, frente a Baal-Zephón. Esto quiero dejar claro, insisto, Baal-Zephón era un dios egipcio, ¿vale? Era el dios, el señor del norte. Se podría decir que estaba a la altura de Ra, estaba a la altura, o sea, era un dios que el cual dentro las 10 plagas, porque este dios estaba fuera de Egipto, no estaba dentro, era el último dios que quedaba vivo, por decirlo de esa manera, ¿vale? El Baal-Zephón. Entonces llega el pueblo, enfrente está el mar, ¿vale? Entonces tiene a un lado lo que es el cerro, las montañas. Por el otro había una piedra inmensamente grande donde estaba el monumento, o sea, ese dios que se llamaba Baal-Zephón. Y por la retaguardia, por decirlo, era por ahí donde ahora vamos a ver quién venía por ahí. Entonces dice de que, bueno, Dios dice que acampen ahí entre el mar, entre Migdol y todo eso. Entonces no había salida, solamente había una opción, ¿vale? Este rumor o esta noticia, porque habían centinelas dentro de los egipcios, llegan a Faraón corriendo y le dicen, oye, mira, el pueblo está perdido. O sea, 3 días ya podían haberse ido derechito así y haber llegado a Sinaí. En los 3 días llegaban a Sinaí, pero estos están dando como una vuelta, están perdidos, no conocen. 230 años de esclavitud, aparte, esto es increíble, dice, ¿no? O sea, Baal-Zephón, nuestro Dios más poderoso, los ha retenido. Ya no hay, o sea, el Dios de Israel, el Dios de los hebreos, su fuerza ha perdido. Baal-Zephón los ha detenido ahí. Entonces, Faraón dice, aquí, esta es nuestra oportunidad, ¿no? O sea, y ahí fue como arengando, motivando a su pueblo y decir, oye, ¿cómo vamos a dejar ir a los hebreos, irse así con nuestro oro, con nuestro dinero, con todo lo mejor que teníamos, y encima, o sea, mano de obra buena, barata, la esclavitud, ¿no? Entonces, no podemos dejarles ir, ¿no? Y ahí Faraón se envalentona, arma 600 carros ahí y van detrás del pueblo de Israel, ¿no?
Entonces, cuando ya quiero, hoy vamos a ver, ¿vale? Lo que básicamente lo que quiero compartir hoy es 6 puntos, ¿vale? De la lectura del 14 al 18 vamos a hablar, cruzan el Mar Rojo, el canto de Moisés, el agua amarga, Dios da el maná, el agua de la roca, la guerra contra los amalecitas y el consejo, por último, el consejo de Jetro a Moisés. Entonces, una vez de que Faraón se motiva al pueblo, se dice, no, nuestro Dios Baal-Zephón está con nosotros, o sea, no tiene más poder, ya lo ha destruido totalmente al Dios de los hebreos, nosotros podemos, y empiezan a salir así en marcha. Cuando el pueblo israelita vio esto, ¿vale? O sea, vamos a decir, habían, como en todos los barrios, como en también yo creo que en todas las familias, en la humanidad en general, siempre hay distintas formas de reaccionar ante algunos episodios, ¿no? Y dentro de este pueblo tan numeroso, o sea, se podría decir que habían 4 grupos, o sea, se dividieron, o sea, había cuatro reacciones, formas de tomarlo, de reaccionar. El primer grupo eran los que se fueron a quejar a Moisés, decían, oye Moisés, ¿qué nos has hecho? Nosotros te hemos dicho, estábamos bien ahí en Egipto, ahora vamos a morir aquí, ¿qué nos has traído maldad? ¿Qué te pasa? Entonces se quejaron contra Moisés, ¿no? El segundo grupo evidentemente eran aquellos más de desesperación, decir no queremos volver a ser esclavos, mejor es saltar aquí al mar y morir. ¿No? Pero, o sea, no queremos ser más esclavos. Entonces, el tercer grupo era, evidentemente, de que querían volver, ¿no? Decía, o sea, sufrían el signo, la enfermedad de Estocolmo, ¿no? Que se habían enamorado de su opresor, ¿no? O sea, que vivían bien, que tenían comida, que tenían agua, que tenían comodidad, tenían trabajo, o sea, estaban ahí, que los egipcios no eran tan malos, no eran tan rudos, entonces que ellos estaban bien, ¿no? El tercer grupo era que querían volver. Y el cuarto grupo era aquellas personas que se pusieron de rodillas, imploraron o sea, que Dios les pudiera ayudar, ¿no? Y entonces dice así Éxodo 14. Los egipcios con todo su ejército, con carros y caballería, salieron a perseguir a los israelitas y los alcanzaron a la orilla del mar junto a Baal-Zephón, donde estaban acampados. Cuando los israelitas se dieron cuenta de que Faraón y los egipcios se acercaban, tuvieron mucho miedo y pidieron ayuda al Señor. Y a Moisés le dijeron, ¿acaso no había sepulcros en Egipto que nos sacaste de allá para hacernos morir en el desierto? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Esto es precisamente lo que te decíamos en Egipto. Déjanos trabajar para los egipcios. Más nos vale ser esclavos de ellos que morir en el desierto. Pero Moisés les contestó, no tengan miedo, manténganse firmes y fíjense en lo que el Señor va a hacer hoy para salvarlos, porque nunca más volverán a ver a los egipcios que hoy ven. Ustedes no se preocupen, que el Señor va a pelear por ustedes. Como ya les había dicho, esta parte cuando quiero poner como ejemplificarlo, llevarlo al día de hoy, estar rodeados, atrapados, por decirlo así. A este lado montañas, cerros y todo. A este lado hay un dios pagano, Baal-Zephón, está el Mar Rojo y por aquí te están atacando, ¿no? Tienes que batallar. Entonces esto en el día a día vendría a ser básicamente como cuando alguien está en una vida tal vez desenfrenada, una vida de pecado, ¿no? Cuando alguien está como ya, no sé, sabe que está haciendo las cosas mal, pero sigue, ¿no? Pum, pum, sigue ahí. Entonces, el comportamiento mismo de Faraón es cuando es esa persona que ya sabe que Dios es el poderoso, que no hay más, que se han peleado. Y quiero, contar una historia para ejemplificar. A un amigo mío, muy cercano, toda su vida había fumado.
Este fumaba cajetillas enteras. Fumaba uno, terminaba y empezaba el otro a fumar, ¿no? Y, o sea, las consecuencias fue grande, estuvo internado, estuvo a punto de irse para el otro lado. El doctor le dijo lo siguiente, mira José, le dice, un cigarro más, tú ya no vives para contarlo. Tus pulmones no aguantan esto. Tienes que dejar de fumar. Entonces él dice, sí, tengo que hacerlo, ¿no? Y estuvo con tratamiento, o sea, vio que el tratamiento le dijo, o sea, si sales de esta es un milagro. Entonces, y si sales de esto viendo el milagro, tienes que hacer cambios en tu vida, ¿no? Entonces le dice, sí, yo sé que sí, ya. Bueno, internado con respiradores, o sea, el tipo, José andaba muy mal, y bueno, salió de eso. Entonces ya cuando tenía que irse a su casa le dice, me recuerdo, uno más y te vas para el otro. No se preocupe, doctor, sí he entendido. He visto, Dios me ha salvado. Tuvo un sueño que le dijo que no era su tiempo, que aprovechara su oportunidad. Convencido él, ¿no? Un mes muy bien sin fumar, ya no le dolía, ya caminaba, hacía caminatas no tan largas, o sea, seguía al pie de la letra, ¿no? 2 meses muy bien. Y de repente dice, no, yo creo que el doctor exageró un poquito. O sea, un cigarrito, yo no creo que me vaya a matar, ya estoy bien, ¿no? Y volvió a fumar. Y desde ese uno ya no volvió a algo más. También quiero poner un ejemplo. Muchos vayan a decir, oye, no. Cuando alguien, no sé si les ha pasado, alguien está en pareja, tal vez, no sé, y salió mal todo. Todo salió mal porque se hizo mal desde el principio, ¿no? Se pelearon, se demandaron, de todo, ¿no? Ya sabes que ya no hay química, ¿no? Y de repente toda tu familia se peleó por ti con todos, ¿no? Y de repente dices, sí, yo sé que no es bueno ya para mí, ya se terminó, yo le voy a bloquear por WhatsApp, lo voy a bloquear por Instagram, por Facebook, por todo, ¿no? Y de repente un día dices, no, es que la extraño. Y vuelves a contactar, ¿no? Entonces, Faraón estaba de esa manera, ¿no? O sea, lo había pasado mal, o sea, había muerto su hijo destrozado, herido, y de repente viene algo como dice, no, oye, todavía se puede, ¿no? Ahora, yo quiero, vamos a estar frente al Mar Rojo. Como he dicho, aquellas personas que están en una vida en pecado, tal vez, o simplemente pueden ser por problemas muy abrumadores. Pueden ser enfermedades, puedes estar lidiando con cáncer, puedes estar, problemas que realmente ya solo el milagro puede que esto pueda volver a poner paz o orden, ¿no? Es algo ya imposible. Imagínense tener que cruzar el Mar Rojo, ¿no? O sea, no hay otra forma. Solo una providencia divina, solo Dios. Ya sea, solo Dios te puede ayudar a dejar el pecado, el que sea. Solo Dios puede calmar un corazón atribulado, abrumado, con alguna enfermedad, porque tus finanzas están mal, porque no llegas a fin de mes, porque has perdido el trabajo, porque tu familia no funcionó, porque fracasaste. O sea, cualquiera de las situaciones es que estamos en frente del Mar Rojo. Entonces aquí viene, y como había dicho Moisés, no se preocupen, van a ver que Dios va a pelear, la providencia divina va a llegar. ¿Qué es lo que hace Moisés? Éxodo 14 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué me pides ayuda? Porque Moisés había había escuchado las 4 divisiones que había en el pueblo, y va Moisés, intenta hablar con Dios, y Dios le dice, parece raro, pero van a ver que no. ¿Por qué me pides ayuda? Ordena a los israelitas que sigan adelante. Y tú, levanta tu bastón, extiende tu brazo, y parte el mar en 2,
para que los israelitas lo crucen en seco. Y lo voy a hacer que los egipcios se pongan tercos y los persigan. Entonces mostraré mi poder en el faraón y en todo su ejército y en sus carros y caballería. Cuando haya mostrado mi poder en el faraón y en sus carros y caballería, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Es importante tener fe. Saber que Dios va a hacer el milagro. Como habíamos dicho, estar enfrente del mar es una simbología de que estamos atados hasta el pescuezo, llenos del pecado, o estamos abrumados con cosas que solamente Dios puede hacerlo. Entonces viene aquí, o sea, ahí Moisés dice, tranquilos, Dios va a pelear las batallas. Es verdad, hermanos. Tener esa certeza, esa fe que Dios va a pelear la batalla es importante. Pero aparte de tener esto en nuestro corazón, de creer, hay que dar también obras. El mar, aquí hay mucho error. Todos piensan de que Moisés se paró, levantó la mano y recién los primeros empezaron a caminar. No es así. Por eso le dice, ¿por qué me vienes y me pides ayuda? Di al pueblo que avance. Moisés les dijo al pueblo, empezar a caminar hasta que unos cuantos no hayan caminado, hasta que el agua no les tapó hasta aquí arriba, no se abrió el mar. Entonces habría que, aparte de creer, había que poner también obras. Eso es lo que el Señor, dile al pueblo que avance, que camine. Si no damos ese paso de fe, ya como había dicho algún amigo, de bautizar, porque aquí también pasar, esos primeros hombres que pasaron, ya el agua les llenó, es una simbología de bautismo. Un amigo que está escuchando a los misioneros, está siendo predicado y decide bautizarse, evidentemente es una forma de poder dejar la esclavitud del pecado, es una forma, es una manera de demostrar al Señor de que sí, es momento de que Dios pueda gobernar en su vida, de poner primeramente a Él. Entonces, por eso como aquí hay todo el mundo cree de que Moisés se paró, ¡fum!, hizo esto y el pueblo caminó. No, tuvieron que entrar unas cuantas personas, el agua les llenó y ahí es cuando se empezó a abrir el mar. Según los judíos, según el Midrash, según lo que ellos manejan, dice que Dios hizo como túneles, ¿vale? Una pared de agua y agua por arriba. Y aquí seco. Hizo 12 túneles para que las 12 tribus de Israel pudieran pasar por ahí tranquilamente. Eso es la información que ellos tienen en el Midrash, que dicen que eran 12 túneles. Y de ahí, por tribus, por familias, iban caminando. Evidentemente la Biblia cristiana y todo eso dicen, bueno, que abrió y fue un caminito. No vayan a pensar que era un caminito tal vez de 1 metro, 2 metros. No, era un camino de kilómetros. Estamos hablando de millones de personas. No era un caminito así de 1 metro, 2 metros, ¿vale? Y aquí es lo interesante, miren, porque el tiempo dice que tomó de la noche hasta la madrugada. Buenas horas de caminata. Y en esa caminata, ya estando dentro del mar Jordán, dentro del mar Rojo, los israelitas vieron milagros. Ellos se acercaban a una fuente y podían beber agua dulce. Había comida. Había leche para los niños que recién habían nacido. Los ancianos que ya no podían, que estaban con bastones, su reloj biológico de envejecimiento se paró y retrocedió. Por decirlo, si tenían 80 años, pues bueno, al atravesar el Jordán bajaron a 60. Entonces, con más vigor, más vitalidad, y vieron muchísimos milagros en cruzar el Mar Rojo. ¿Esto qué nos quiere decir?
que si hacemos convenios con Dios, cruzamos el Mar Rojo, o sea, nos bautizamos o decidimos seguir a Cristo con un corazón quebrantado, un espíritu contrito, vamos a ver milagros. Claro que sí. El primero es que a través del Espíritu, cuando nos confirman y dicen, no, recibe el Espíritu Santo, nuestro reloj biológico se va a detener, porque el Espíritu nos va a vivificar, va a resplandecer nuestro rostro, vamos a ver milagros, claro. Y hasta el día que vamos a morir, vamos a seguir viendo milagros. Entonces, para terminar este punto, hermanos, quiero decirles con todo mi corazón que el camino para poder dejar el pecado es Cristo. Que el camino para poder ver milagros, para poder no cargar con un peso abrumador, devastador, es Cristo. Pero también hay que dar pasos y hay que dar muestras de que decidimos, queremos que Cristo entre en nuestras vidas. Con esto quiero decir, mira, fue algo maravilloso. El pueblo había visto 10 plagas, cómo Dios había destrozado. Llegaron, vieron abrir el Jordán, que eso es una locura. Hoy en día, yo no sé si va a volver a pasar esto, en realidad, pero quiero quedarme con lo que es aplicable. El Jordán, el pueblo tuvo que ser bautizado, el pueblo tuvo que dar ese paso de fe para poder entender que Dios es el proveedor de todas las cosas. Una vez cuando salieron ya del Jordán, ya, antes de esto me estoy yendo, perdón, del Mar Rojo, me estoy yendo un poquito, cuando ya el pueblo, Moisés les dijo, entrad, ir y verán que Dios va a pelear por vosotros, ¿no? Cuando llegaban los egipcios por el único lugar de ataque, ¿ya? La nube que iba delante de ellos se puso detrás de los israelitas y delante de los egipcios y formó como una densa, ¿no? Cuando bajan las nubes. No había, o sea, no quiero decir oscuridad, pero no había sol, no se podía ver nada, no podían ver a los israelitas, absolutamente todo. Y aparte de que estaba la nube, también la columna de fuego vino, ¿no? Para proteger de que cualquier piedra, cualquier flecha, cualquier lanza, ¿no? Entonces la nube como la columna de fuego defendieron al pueblo israelita de los egipcios. Entonces aparte la columna daba luz, ¿no? Y aparte protegía de cualquier flecha que pudieran lanzar los egipcios. Una vez cuando ya, porque Moisés fue el último en pasar, no fue el primero. Moisés pasó, todo ahí, los egipcios se ahogaron, menos Faraón. Faraón no entró, miró que el pueblo, o sea, su ejército, que era el más poderoso, se ahogaron y todo eso. Cuando ya en las orillas ya estaba el pueblo ahí, se quedaron 3 días. A los 3 días el pueblo se hizo más rico aún, porque todas las armas de guerra que tenían los egipcios, las lanzas, las carretas, estaban como, tenían oro. Oro era como el material militar de guerra de los egipcios, y el mar los iba sacando, los iba sacando. Entonces se hicieron más ricos los israelitas, tanto que no querían irse. Pero Moisés dice, no, vámonos, que ya es hora y es momento. Y esto pasa, Éxodo 15 nos habla sobre el canto de Moisés. Quiero leer algunas partes. Éxodo 15 dice, mi canto es al Señor, quien es mi fuerza y salvación. Él es mi Dios, y he de alabarlo. Es el Dios de mi Padre, y he de enaltecerlo. Es el Señor, es un gran guerrero. El Señor, ese es tu nombre. El Señor hundió en el mar de carros y el ejército del faraón. Sus mejores oficiales se ahogaron en el mar rojo. Cayeron hasta el fondo como piedras y el mar profundo los cubrió. Oh Señor, fue tu mano derecha, fuerte y poderosa, la que destrozó al enemigo.
No me imagino cómo sería el canto, pero yo estoy seguro que podría ser como, no, yo sé que vive mi Señor. Hay tantos himnos, hay tantas canciones. Pero esto quiero decirles, no sé si les ha pasado cuando has hecho ya convenio con Dios o cuando has visto el milagro. Pero el milagro, estamos hablando ya milagro. Cuando eso ya no dependía de ti, solo vino de Dios. Cuando has visto el milagro en tu vida, lo que hay en tu corazón evidentemente es esa gratitud. Un hermano de mi barrio, no quiero decir el nombre, grande y apreciable, contó en su testimonio y dijo, no, yo antes de conocer a los misioneros, como dormía, vivía en la calle, me peleaba, hacía cosas que no tenía que hacer, evidentemente, y no podía dormir bien, no conciliaba el sueño. Pero cuando escuché a los misioneros, la primera lección, esa noche dormí como un niño chiquito. Y ahí supe que esto era verdad. El día de mi bautismo fue como si me hubiera quitado un peso, una carga que me hacía daño, que me oprimía el pecho. Es un gran y potente hermano que está ayudando a los misioneros con un testimonio grande. Eso es lo que Dios hace, hermanos. Ese cambio. Cuando Moisés empieza a entonar, a cantar, yo no sé en qué nota, yo no sé el ritmo, no sé ni el compás. Pero sí las palabras, o sea, solo Dios puede hacer. El canto de Moisés es esa gratitud. Cuando has sido curado, cuando has sido sanado, cuando has sido protegido, cuando has sido investido con ese poder. Espero que todos podamos experimentar ese sentimiento en el corazón y en el pecho. Eso es lo más bonito. Después de ahí, de ese canto precioso, quiero irme a Éxodo 15, porque después de cantar, o sea, y esto es lo que pasa, ¿no? en las personas. Vemos el milagro, increíble. Al día siguiente estamos como pletóricos, como Dios, oh, que Dios es bueno, increíble. Pero cuando nuevamente viene la prueba, vamos a decirlo así, porque esto era una forma que Dios está probando, una prueba hasta qué punto estás dispuesto a seguirle, hasta qué punto estás dispuesto a cambiar, hasta qué punto estás dispuesto a consagrar, hasta qué punto estás dispuesto a sacrificarte por Dios, ¿no? Y viene la prueba. En esta, estamos hablando de Éxodo, la prueba fue el agua, ¿no? El pueblo, después de haber estado 3 días ahí en el Mar Rojo, salieron, ya el agua que llevaban se terminó, no había agua. Y nuevamente el pueblo empezó, y como dice Éxodo 15, 19, cuando los carros y la caballería del faraón entraron en el mar, el Señor hizo que el agua del mar les cayera encima. Perdón, ese es el canto de María, la hermana. Aquí está, Éxodo 15, 22. Moisés hizo que los israelitas se alejaran del Mar Rojo. Entonces ellos se fueron al desierto del sur y durante 3 días caminaron sin encontrar agua. Cuando llegaron a Mará, no pudieron beber el agua que allí había porque era amarga. Por eso llamaron Mará a ese lugar. La gente empezó a hablar mal de Moisés y preguntaban, ¿qué vamos a beber? Entonces Moisés pidió ayuda al Señor y el Señor le mostró un arbusto. Moisés echó el arbusto al agua y el agua se volvió dulce. Nuevamente el pueblo, y esto es lo que a veces pasa. Hemos visto el milagro. Nos hemos sentido pletóricos. Llega la adversidad y nos quejamos. Y no es porque les faltaba fe. No es habían visto las 10 plagas, habían visto milagros y todo eso,
pero todavía su carácter, todavía, o sea, lo carnal, lo humano, estaba como muy a flor de piel. No había una conciencia como decir, mi comportamiento no está bien a esto, ¿no? Eran como muy carnales, eran como reaccionaban como así, algo pasaba, que te hemos dicho que era mejor que allá, que así. Entonces, hermanos, esta es mi invitación. Si hemos visto los milagros, nos hemos sentido enaltecidos, llenos del Espíritu, no bajemos de ahí. Intentemos que a través de esa espiritualidad, de ese espíritu bonito, dominar lo carnal, dominar el hombre natural. Hay un proverbio que dice, no, sé amo de tus palabras y no esclavo de ellas. Cuando vayamos a expresarnos, a resolver algún asunto, cuando tengamos que dar nuestra opinión, cuando tengamos que decir que no estás de acuerdo, que hay algo que no te gusta, que hay algo que crees que no está en armonía o en situación o en condiciones, cuando realmente dices que no, también hay que saber decirlo. No es poner mala cara, no es poner mala actitud, no es fruncir el ceño y decir, ay, que vean que todos estoy enojado. No, hermanos, al pueblo le estaba faltando eso. Llegaron al agua amarga. El agua amarga evidentemente es un momento de dificultad. Ser miembros, ser cristianos, no nos exime de las dificultades, no nos exime de las pruebas. Vamos a ser probados, vamos a ser todo el tiempo vamos a tener que vivir pruebas y a través de estas pruebas ser perfeccionados. Cuando llegue un momento de prueba, cuando llegue un momento angustioso, que no decaiga tu ánimo, sino cambiemos el chip de decir, el Señor quiere algo de mí. Algo tengo que aprender de esta experiencia. En algo tengo que corregir. Porque a través de las pruebas es cuando nos vamos a pulir y vamos a ser mejores personas. Llegó el agua amarga, la dificultad, y dice que el Señor le mostró un arbusto, una rama. En algunas traducciones bíblicas es que es un madero, ¿vale? Y en algunas dice que es un árbol. Ok, esto es una simbología. Si hablamos del madero, para los que realmente creen en esto, está muy bien. Y si no, también no pasa nada, pero vamos a también ponerlo en el otro, para que hay para todos los gustos. El madero, ese madero que se echó a esa agua amarga, es la cruz de Cristo. La expiación de Cristo puede hacer que tu dificultad del momento, no puede, lo va a hacer. Tu dificultad del momento, que es tan amarga, tan difícil, sea sobrellevadera, sea como el agua que se convirtió en lo amargo en lo dulce. Ahora aquí dirán, no, hermano, nosotros no creemos en la cruz. El presidente Hinckley ha dicho que la cruz es el sufrimiento de Cristo, que nosotros predicamos de un Dios que vive. Ok, yo lo entiendo. Entonces, pero dice que el Señor le mostró a Moisés un árbol de la vida. ¿Vale? Según el libro de los Salmos, ese árbol de la vida son los 10 mandamientos. Hermanos, para que nuestra vida sea potable, sea dulce, no estoy hablando de perfección, sea potable, sea dulce, debemos caminar dentro los 10 mandamientos. No codiciar, no robar, no dar falso testimonio, amar a nuestro padre, a nuestra madre, guardar el día de reposo. La semana que viene vamos a explicarlo muy bien sobre los 10 mandamientos. Entonces llega la prueba, el agua amarga, ¿vale? ¡Pum! Listo. Ahora, también tienen que saber de que dice que el pueblo pasó. Vamos a irnos a Éxodo 16, hay que correr, el tiempo estamos ahí, y esto es bonito. Dice, Éxodo 16, y toda la comunidad israelita salió de Elim y llegó al desierto de Sim,
que está entre Elim y Sinaí. Era el día 15 del mes segundo después de su salida de Egipto. Allí en el desierto todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían: ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recoger solo lo necesario para ese día. Una vez más se les terminó la comida. Todo lo que habían llevado se terminó y nuevamente el pueblo, yo no creo que hayan sido todos, pero este grupo, como había dicho, que estaban como divididos, los que querían volver, los que querían tirarse al mar, los que decidieron orar, como había dicho, que habían 4 grupos, ¿no? Y no había comida. Recuerden esto, por favor. Dios mismo se presentó, la simbología de Dios es: yo soy el pan de vida. El que comiere de mí jamás vuelve a tener hambre. Dios hace en las mañanas como el maná, ¿no? Cuando amanecía con el rocío, ¿no? Entonces había según el Midrash, según la cultura judía, dice que eran como, el maná eran como estas almendras, ¿vale? Así lo ponían al sol y eso se derretía y nuevamente digo, según estos comentaristas judíos, dicen que el maná sabía a lo que tú realmente querías. Dicho esto, a nuestro tiempo es como ese maná, si querías un Burger King, ¿no? Ese maná sabía Burger King. Si querías ahí unos langostinos, ese maná sabía langostinos. Podía saciar, ¿no? Entonces en las mañanas dice que caía el maná, el sustento de Dios. Y también en esta tradición judía dice que si tu corazón era honesto e íntegro con el Señor, tú abrías, porque ellos tenían sus tiendas, abrías la tienda. Cuanto más íntegro, más honesto eras con el Señor, más sadik, o sea, más justo, ¿vale? No perfecto, más justo en tus asuntos con tus semejantes, tú abrías tu tienda y el maná estaba ahí. Si no eras tan íntegro, no eras tal vez tan justo, eras más o menos, tenías que caminar un poquito, ¿no? Si eras un poquito más terco, más duro de servir, tenías que salir un poquito más. Si en realidad ya estabas ahí y tu corazón estaba puesto en Egipto, evidentemente tenías que salir un poco más, ¿vale? Quiero decirles, hermanos, todos los días vemos el maná en nuestras vidas. Es el sustento que Dios nos da. Todos los días el maná puede ser tener un nuevo despertar, el maná puede ser tener buena salud, el maná puede ser tener un buen trabajo, tener lo justo y lo necesario para poder vivir y comer y tener en esta vida. El maná puede ser el tener a Dios en nuestra vida. Dependiendo en el momento que tú te encuentres, en la situación que estás, el maná todavía está en nuestra vida. Es algo más espiritual que tal vez poder ver y salir y abrir tu puerta y ver como un rocío. Hermanos, lo que quiero decir con esto, si somos íntegros, si somos honestos, si guardamos los mandamientos de Dios, nuestro día a día, nuestro andar, evidentemente la provisión divina de Dios va a llegar. No va a faltar, como dice Elías, el profeta, a la viuda de Sarepta, que no va a escasear, ¿no?, el aceite de la tinaja ni la harina de la vasija, ¿no? Y que el Dios va a proveer. Y es lo mismo, hermanos. Esa es la promesa. El maná es aquellas cosas que nos alimentan espiritualmente, que nos ayudan a poder sobreponernos de situaciones difíciles. Viene Éxodo 17, llegan a Éxodo 17
Dice, toda la comunidad israelita salió del desierto de Zin siguiendo su camino poco a poco, de acuerdo con las órdenes del Señor. Después acamparon en Refidim, pero no había agua para que el pueblo bebiera. Y así, una vez más, les reclamaron a Moisés diciendo, danos agua para beber. ¿Por qué me hacen reclamaciones a mí? ¿Por qué ponen a prueba a Dios?, contestó Moisés. Pero el pueblo tenía sed y hablaron contra Moisés diciendo, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para matarnos de sed junto con nuestros hijos y nuestros animales? Moisés clamó entonces al Señor y le dijo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. El Señor le contestó, pasa delante del pueblo y hazte acompañar de algunos ancianos de Israel. Llévate también el bastón con el que golpeaste el río y ponte en marcha. Yo estaré esperando allá en el monte Horeb sobre la roca. Cuando golpees la roca, saldrá agua de ella para que beba la gente. Familia, amigos, hermanos, esa roca significa Cristo. Una profecía así en el Antiguo Testamento donde está como un poquito medio oculta, es que Cristo tenía que morir por nuestros pecados. El apóstol Pablo habló que Cristo es la roca, que debemos hacer nuestro testimonio, edificar nuestra casa sobre la roca, ¿no? Entonces todo gira en base a la roca. Cristo es la roca, Cristo es el pilar fundamental. Cuando Moisés hace el golpe, evidentemente es una profecía de que Cristo tenía que ser herido, que Cristo tenía que morir para que nosotros pudiéramos beber ilimitadamente de sus bendiciones, de su amor, de su protección, para que pudiéramos tener esperanza, para que en los momentos difíciles no desfallezcamos, para que no dudemos, para que estemos concentrados. Una vez más, Moisés nos está enseñando el camino. El pueblo sigue quejándose por las pruebas. Por favor, hermanos, no seamos como el pueblo israelita. No nos quejemos cuando estemos en medio, cuando empecemos a vivir o cuando nos llegue el momento de las pruebas. Pensemos lo contrario. ¿Qué tengo que aprender? Señor, ¿qué debo corregir? Señor, ¿dónde debo ir? ¿Qué debo cambiar? Que no sea, oh, ¿por qué a mí? ¿Y por qué no a él? Entendamos que estas pruebas eran para fortalecer el carácter del pueblo. Y una vez más, las pruebas nos fortalecen más en nuestro camino y en nuestro amor al Señor. El número 6, la guerra contra los amalecitas, Éxodo 17, del 8 al 15. Este pueblo había atacado a la parte más porque estaban divididos, organizados como militarmente el pueblo, porque ya nos hemos extendido demasiado. Y este pueblo amalecita atacó a las partes más débiles del campamento, ¿no? Donde estaban tal vez ya los ancianos, tal vez con alguna dolencia. O sea, atacaron la parte más débil del campamento. Y evidentemente la guerra contra los amalecitas, ¿vale?, es una lucha de todos los días, porque la adversidad, porque Satanás siempre nos va a atacar en nuestra debilidad. Si nuestra debilidad es el dinero, va a ser que nos peleemos por dinero. Si nuestra debilidad es tener un mal carácter, enojón, nos va a poner situaciones así como sencillas y nosotros vamos a explotar como un chasquido, ¿no? Si nuestra debilidad es que, no sé, me gusta ir de fiesta, de marcha, evidentemente te van a llegar invitaciones, solicitudes, amigos, boom, boom, y todo eso. Si nuestra debilidad es una vida inmoral, evidentemente te va a llegar solicitudes tal vez inapropiadas. Entonces, la guerra contra los amalecitas
este pueblo amalecita eran descendientes directos de Esaú, es luchar, es una lucha carnal, también es una lucha contra el desánimo, que a veces también puede pasar, ¿no? Ante la duda, también. La adversidad o Satanás trabaja con nosotros en nuestros puntos más vulnerables. Puede ser que estemos, no sé, hayamos caído en alguna depresión, en alguna tristeza, en algún desánimo, y a partir de ahí viene todo ese tipo de situaciones. Hermanos, las pruebas que vivimos en el día a día pueden ser temporales como espirituales. Pueden ser momentos sin trabajos, de nuestra economía mala, como también pueden ser momentos de duda. Recuerden, por favor, nuestra lucha es contra potestades, contra principados, contra huestes que no las vemos, que no las palpamos. Nuestra lucha es diaria contra una depresión, nuestra lucha diaria es contra cualquier situación. La guerra contra los amalecitas en Éxodo 17 es una enseñanza donde el cual nos está diciendo que aparte de poder sufrir por pan, por agua, también por una vida carnal, también por una vida de desánimo, por una vida de luchas. No sé, solo quiero decir, cuando el pueblo iba, la escritura dice que Moisés tenía los brazos arriba y el pueblo veía, se envalentonaban más y empezaban a matar a todos los amalecitas. Cuando Moisés por el cansancio bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían y de repente empezaban a matar. Y por eso que fue Josué y Caleb, le levantan los brazos a Moisés, ahí uno a cada lado, para que el pueblo vio y evidentemente ganaron esa guerra, ¿no? Esto es una simbología, hermanos. Si no tenemos los brazos en oración a Dios, si no reconocemos el poder de Dios, si nos dejamos llevar por nuestra inteligencia, por nuestra fuerza física, vamos a perder estas guerras. Esta guerra de inmoralidad, esta guerra de duda, esta guerra de desánimo, la vamos a perder. Estas guerras contra principados, potestades, solo se puede luchar con el Espíritu Santo, con una oración sincera hacia Dios, y así vamos a poder prevalecer y salir libres de esta lucha, ganadores. Porque el Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, está con nosotros y va a pelear estas batallas. Como último, hermanos, Jetro llega al al campamento, le trae a Séfora y a sus 2 hijos, porque Moisés al principio cuando salió para ir a Egipto, salió con ellos. Cuando se encuentra con Aarón, Aarón le dice: no es bueno que lleves a tu esposa, a tus hijos, vamos a estar en una situación difícil. Entonces Moisés se lo despacha, Séfora y los 2 niños vuelven a casa de su padre, o sea, a Jetro. Jetro llega al campamento, le da un beso y ve cómo los asuntos al final es donde el cual Moisés no tenía tiempo para la familia, estaba muy inmiscuido en los asuntos tanto administrativos como administrativos, y le da el consejo, ¿no? Que no era bueno que él hiciera todas las cosas, que debería llamar personas honorables, temerosas de Dios, con un testimonio que Dios vive, ¿no? Y así los ordenara, pusiera sobre 10 algunos líderes y así sobre 100, y los casos más como difíciles solamente pudieran ir a Moisés. Evidente lo que quiero con eso termino, hermanos, la humildad de Moisés increíble. Moisés había abierto el Mar Rojo. Moisés había visto las 10 plagas. Moisés convirtió el agua salada, amarga, en agua dulce. No había agua, golpeó, boom, brotó agua. Moisés vio el maná del cielo, y viene a lo mejor el sacerdote de Madián, Jetro, su suegro. Otro día les voy a contar un poco sobre Jetro, pero su suegro y le da un consejo así, y la humildad de Moisés dice: en reconocer. Hermanos, cuando ningún consejo va a ser malo, en algún momento ese consejo tal vez valdrá oro.
No tengamos soberbia de decir, ¿quién eres tú como para aconsejarme? Recibamos los consejos. Yo al día de hoy sigo recibiendo el consejo de mi madre. Mi madre me reta, mi madre me riñe, me dice las cosas que a lo mejor me equivoco, me da su opinión concerniente a algunos asuntos. Recibo consejos de mis hermanos, de mis amigos, recibo consejo y en verdad eso también me ayuda. Tener un carácter espiritual humilde es importante. Con esto termino, hermanos. Por favor, dominar nuestra parte carnal es vital. Si en algún momento no estás de acuerdo, no te gusta, si en algún momento algo está mal, si en algún momento tienes que tal vez corregir, llamar la atención, educar, ministrar, siempre el mejor camino va a ser con humildad, con respeto, con palabras simples, sencillas. No estoy de acuerdo, no me parece, no comparto tu opinión en este momento, mi opinión es otra. Entonces no respondamos como el pueblo, no seamos carnales, no seamos a decir, oye, nos vas a matar de hambre, oye, estamos a punto de morirnos, era mejor que estar allá. No tengamos ese carácter. No tengamos ese carácter carnal de encendernos, de irritarnos, de creer que solamente existes tú, de creer que solamente tu vida es más importante que las demás. No, yo estoy cansado, nadie se preocupa por mí, nadie dice lo que yo, nadie siente lo que yo, nadie sufre lo que yo. Ok. Por eso está el Dios de Israel. Mi invitación es que todos nos acerquemos a Cristo, que podamos avanzar en esta vida, que veamos los milagros, que seamos alimentados, que el Señor nos dé agua para beber, para que nunca, jamás volvamos a tener sed. Que nuestra guerra es todos los días contra la duda, contra la inmoralidad y sobre todo que podamos recibir los consejos, vengan de donde vengan. Hermanos, sé que Dios vive. Mi Señor vive. Por mi Señor que me da otra oportunidad, porque me ha salvado de la muerte, porque me ha quitado mi tristeza de mi corazón y porque ha hecho que mis días sean mejores. Amo a Dios. Y sé que este camino es el camino de la felicidad. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.